Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado Argentino. Y allí, como todos ustedes, los que nos siguen desde hace tantos años, lo saben, tratamos de entrevistar a personas que nos cuenten cosas fundamentales de la vida de nuestro país, cosas que han pasado, cosas que están pasando y fundamentalmente cosas que se proyectan hacia el futuro. Y hoy, en fechas muy importantes, estamos llegando a fin de año, hay algunas que tienen que ser recordatorios por un lado y, digamos, ejemplo e imagen de presente y futuro hacia adelante. Y para eso, qué mejor que invitarlo a José Ignacio de Mendiguren, el Vasco. ¿Cómo te va, Vasco? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, muy bien. Vos sabés que yo decía, qué importante es ver el pasado, compararlo con el presente e imaginar el futuro, ¿no? Y vos has sido un protagonista muy importante de épocas cruciales para nuestro país, como ha sido el 2001 y el 2002, donde allí el país se encontraba en situaciones tremendas. Se hablaba de la libanización de la Argentina, y sin embargo no fue así, sino por el contrario, encontramos una salida en ese 2002 y a partir de allí una posición de un hombre como fue Eduardo Duhalde, más el acompañamiento clarísimo de otro líder como era Raúl Alfonsín, y entre los dos, más un conjunto de trabajo donde había distintos partidos políticos, la Argentina renació. Y vuelvo a insistir, vos fuiste como ministro de la producción, primer ministro de la producción del país a nivel nacional, fuiste un protagonista clave, y lo estás escribiendo, lo estás diciendo, lo vas a plantear en un libro. Contanos un poco. Sí. Yo creo, como vos decís, primero se cumplen 20 años, lo que a vos te da una perspectiva mucho más serena, mucho más reflexiva. Y no pretendemos hacer un libro de historia, eso los historiadores lo hacen mejor que nosotros. Sí queremos hacer un aporte de cómo la Argentina, a veces por no escucharnos, por no reaccionar a tiempo, por no tener una visión clara de la potencialidad del país, llegamos a crisis que por lo general vienen ligadas con modelos donde la valorización financiera es la que predomina, nos olvidamos de la economía real y bueno, no hay otra forma que la crisis. Y así fue, aquella crisis de la convertibilidad se vino gestando, sobre todo después de la devaluación brasileña, y los argentinos, en vez de encarar el problema, todo fue el gobierno de la Alianza, que en vez de entrar a encarar el problema de fondo, que era el modelo, bueno, queremos convivir con los problemas. Bueno, se emitieron monedas, 18 monedas, si cada provincia tenía su propia moneda, caía la economía en forma estrepitosa, prácticamente no podíamos exportar nada. Argentina era un país carísimo para exportar, baratísimo para importar. Importábamos los productos más ridículos, desde manzanas, alimentos para perros, y todo con endeudamiento. Todos estos procesos duran mientras te prestan. Un día el Fondo Monetario, diciembre del 2001, le dice a Cavallo que no le va a mandar 1.230 millones de dólares, nada, de lo que quedaba del blindaje, y el modelo estalló, implosionó. Y allí se veía lo peor. Era un escenario apocalíptico por donde lo mires, que se iban a caer todos los bancos, que se iban a rematar 1 millón de departamentos, la gente agobiada porque había contraído deudas en dólares, y un país que no producía. Desde lo económico fue terrible, pero además desde lo político, la Argentina contaba, después de esta explosión, de esta crisis, ya habíamos empezado con la renuncia del Chacho Álvarez, ¿no? Un año antes.
Después vinieron las elecciones de octubre del 2001, donde la gente, enojadísima con la política, votó el 40% del padrón. La gente ponía la foto de Bin Laden, ponía una feta de salame, a Clemente. Es decir, enojada con la democracia. Y terminó en ese diciembre que se vayan todos. No de la Rúa, estaba enojado con todos. Y bueno, fue la sucesión de 5 presidentes en 10 días. Nos encontrábamos ante una crisis inédita. No había manual, Carlos, donde vos pudieras... Vasco, permitime hacer un pequeño recordatorio a la gente. Vos lo estabas mirando desde un ámbito muy especial, porque vos vas a ser el presidente de la Unión Industrial Argentina, o sea, un protagonista de la problemática de los emprendedores, de la problemática de los empresarios, así que eras un observador calificado, ¿no? Y yo recuerdo que vos lo estabas viendo, yo lo estaba viendo desde la Cámara de Diputados, porque había sido elegido diputado y había asumido hace muy poquitos días, y ahí aparece la explosión esta que vos decías de los 5 presidentes, y ahí aparece la necesidad de contar con un ministro de la producción que conjuntamente con el resto encadenara la cuestión hacia un resultado mejor. Claro, yo describo acá en el libro todos estos pasos, ¿no? Desde todo el año 2001, como la Argentina, por no entender que el problema era productivo, nos comimos un blindaje, fue un acuerdo que nos dieron 40.000 millones de dólares. Nos comimos una ley de intangibilidad de los depósitos, llegamos a quitarle el 13% a los jubilados, todo para tratar de calmar a los mercados. Pero cuando un país no produce, es imposible que vos quieras calmar a nadie, porque se dan cuenta que no tenés ingresos. Yo siempre digo, la producción es como el árbol. Los derivados financieros son la sombra. Acá lo que pasa cuando llega la especulación financiera, se enamora de la sombra y se olvida del árbol. Riega la sombra y se le secó el árbol, que era la producción. Pero ¿qué fue lo importante? Bueno, explotó. Fue terrible. Los muertos, los saqueos, la peor crisis social terrible. Pero así, veamos que hubo una decisión política. Esto es lo importante. Porque en ese momento de crisis vos no podías tener claro cómo era la salida. Día a día te iban explotando cosas, porque la economía estaba dolarizada, porque los depósitos de los bancos no existían los dólares para devolver. Pero lo importante, y creo que ahora esto es igual, es que la conducción política marca un rumbo. Así el presidente Dualde, como vos bien decís, con el expresidente Alfonsín, se juntaron, decidieron actuar juntos, después cada partido seguiría su camino. Pero en la crisis estuvieron juntos y anunciaron con toda claridad la salida productiva y la alianza con la producción. Y los que añoraban a la Argentina que había explotado, querían volver a las viejas recetas esotéricas, como era dolarizar la economía argentina, llevar el ahorro de los argentinos a una banca offshore, que los bancos extranjeros se lo custodiaran en Gran Caimán, privatizar el Banco Nación. Esto está escrito, Carlos. Privatizar el Banco Provincia, privatizar la recaudación. Es decir... Vasco, vamos a hacer un pequeño corte acá porque tenemos que pasar algunos avisos. ¿Cómo no? Y seguimos con el próximo bloque. Adelante, señor director.
Vasco, en el bloque anterior, vos dabas un panorama que fue realmente patético de esa Argentina increíble que se genera a fines del 2001, perdón, y que renace a partir del 2002, ¿no? Y aparece una figura muy importante que se crea sobre la base de los acuerdos, sobre la base de generar consensos. Y eso se llamó el diálogo de los argentinos, que tuvo un impulsor que fue la Iglesia Católica o los credos religiosos, y donde estuvieron todos, los empresarios, los trabajadores, los políticos de todos los signos partidarios, ustedes que eran los representantes del gobierno, con sus ideas y con sus posiciones. Bueno, ese eje que se llamó el diálogo de los argentinos, ¿vos crees que fue importante, significativo para lo que pasó después y su proyección en los años siguientes? ¿Y crees que puede ser válido para esta época? Bueno, en ese momento yo creo que fue una de las medidas más importantes que tomó el presidente Dualde. Yo me acuerdo que en la primera reunión de gabinete, todavía no nos habíamos sentado, él ya lo llamó, él ya vio el problema. Y dijo, acá no es solamente un problema técnico ni económico, es un tema mucho más grande, de pacificar a los argentinos, que fue una de sus promesas en la Asamblea Legislativa cuando empieza el gobierno. Y lo convocó. Y allí encontrábamos todos los que participábamos como un ámbito de paz. Casi te diría, Carlos, el único. Porque la calle era un combate. Porque además nosotros creímos, te soy franco, que ante semejante crisis, nuestra fortaleza iba a ser nuestra debilidad. Es decir, la gente iba a pensar, acabo de ver los muertos, acabo de ver las asambleas populares, acabo de ver un país al borde de la desintegración. Dejemos gobernar a los que se han elegido. Y la verdad que no fue así. Al otro día tenías un conjunto, yo digo, de un periodismo bélico, de opositores que querían otro modelo, querían dolarizar la economía y querían llevarnos a la crisis, Carlos. Y yo pensaba todos los días, si nosotros nos llegamos a caer, ¿qué pasa? Es decir, ¿quién venía, Carlos? Juan Pablo II, el Papa. ¿Qué pasaba? Entonces a mí me sorprendía, y eso a veces lo rescato hoy, cómo había gente que quería todos los días empujarnos, todos los días malas noticias, todos los días transmitiendo cuántas cuadras de cola había en los bancos para comprar $200. Economistas que todavía están y son muy serios, que pronosticaban nuestra caída, nuestra imposibilidad de gobernar, que con suerte el dólar iba a estar a 10 pesos, que si no la otra alternativa eran 30, y no te dejaban gobernar. Pero gracias a esa convicción del rumbo, no sé si vos te acordás, el presidente Dualde al fin de enero ya anunció que en julio la Argentina iba a empezar a crecer. Lo dijo, estábamos convencidos. Yo todos los días venía de mi casa en San Isidro y pasaba por Olivos y le mostraba al presidente cómo se ponía en marcha los frigoríficos por la costa Hilton, como Pauni, una empresa, que una cooperativa de trabajo, arrancaba en Santa Fe. Día a día una empresa se ponía en marcha. Por supuesto, estas noticias nadie las daba. Las noticias que llegaban del exterior eran terribles. Y gracias a que se mantuvo ese rumbo, yo me acuerdo que el presidente me dijo, mira Vasco, tu responsabilidad es la producción, es que el país arranque. Vos tenés la obligación de traerme todas las medidas que hagan el arranque más rápido del aparato productivo.
El tema fiscal lo tratará el ministro o el secretario de Hacienda y lo vamos a evaluar. Pero vos me tenés que garantizar las medidas que hagan que esto arranque. Y así fueron las discusiones, fuertes, a veces, era lógico. Lamberto quería cuidar la caja y yo le decía, Lamberto, si esa persona que tiene un torno, que tiene una deuda, y vos se lo querés ejecutar para que el banco cobre, el banco no va a cobrar nada porque en un remate no va a cubrir su crédito y le vamos a sacar el torno a uno que sabe para qué sirve. Nosotros hoy lo que tenemos que hacer es ir a ver a esa persona, decirle que ese torno es patrimonio nacional del país. Los argentinos necesitamos que arranque y decirle qué necesita. Y eso es lo que hicimos, Carlos. Este ejemplo y ese es, si me permite, ese es, digamos, el gran logro que se consiguió en esos años, ¿no? Porque a esa decisión política profunda, hecha de común acuerdo con dos responsables de los partidos mayoritarios, se unió esto otro que hacíamos referencia, que es el trabajo del diálogo argentino con todos los sectores de claves de la vida, de la vida de un país, para poder salir adelante, ¿no? Y ahora, en el próximo bloque, que es nuestro último bloque, también me gustaría que analizáramos nuestro presente, con algún comparativo con lo inmediato anterior, como para tener una referencia, pero si pudiéramos hacer una proyección, imaginando el futuro, que yo sé que vos lo tenés muy en claro y que puede ser muy esperanzador para, digamos, los argentinos en general. Así que vamos a un corte y el próximo bloque estamos nuevamente contigo. Adelante, señor director. Vasco, este es nuestro último bloque, ¿no? Y veíamos estas cosas tremendas que nos pasaron, estos absurdos, ¿no? Porque por un lado tenías el acuerdo de todos y por el otro lado los que lo bombardeaban desde la información o desde la falta de optimismo o tratando de darle importancia a lo negativo y no valor a lo positivo. Ahora, miremos la Argentina de hoy. Una Argentina que está conflictiva, que tiene sus dificultades, sus inconvenientes, fruto de la pandemia que estamos pasando y que esperamos que no vuelva, y de lo que nos sucedió por allí con el gobierno anterior. Hacé un pequeño análisis del presente, su comparación con el pasado, pero imaginemos el futuro. Adelante. Bueno, del pasado que rescato, que pasaba exactamente lo mismo. Todas las malas noticias, sobre todo en el mes de abril del 2002, cuando ya la caída había cesado y empezábamos a crecer con más fuerza. Entonces ahí los antimodelo productivo, por llamarlo de alguna forma, intentaron su golpe final para que fracasemos y no lo hicimos. ¿Qué veo hoy? Hoy veo que por un lado hay un escenario terrible, dramático, sin salida, que prácticamente le sacamos el ánimo a los argentinos para crecer. Pero por otro lado, con vos lo vemos desde el Banco de Inversión y Comercio Exterior, donde estamos, otra Argentina, como en el 2002, una Argentina real que se está poniendo en marcha. Siempre, el 2002 pasó lo mismo. Las crisis profundas de la Argentina empiezan en las 13 manzanas de la City, en la patria financiera, por decir. Y la recuperación viene del interior de la economía real hacia Buenos Aires. Allí, Duhalde no dudó cuando en abril casi más la reunión de gobernadores, etcétera, la estábamos pasando mal y recuperamos. Bueno, hoy, ¿qué tiene de similitud? Fíjate, ya la industria promedio de los 20 casos que monitoreamos, 19
están casi un 6% por arriba de la prepandemia. Vamos al comercio exterior, que es los dólares de verdad, los que nosotros también en el 2002 generamos 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Y eso estabilizó las variables económicas. Bueno, hoy, fíjate, llevamos desde hace 10 años, no lo teníamos. Ya 14.500 millones de dólares de superávit comercial los primeros 10 meses. Las exportaciones ya las tenemos en los 70.000 millones de dólares. Las exportaciones a Brasil, viste, nosotros en el banco tenemos líneas especiales, han crecido un 50%. Hace 10 meses que estamos generando empleo, pequeño todavía. Las tasas de interés, vos sabés que están hoy para financiar la inversión, están en unas tasas razonables, es decir, por debajo de la inflación. Y no es que nosotros no sepamos hacer los números, sabemos que estamos invirtiendo, porque esa tasa que le estamos dando y le hemos dado a las pymes el año pasado y hace que hoy haya 30.000 pymes vivas, que son las que están respondiendo y creciendo en la economía. Entonces, ¿qué nos queda de aquella experiencia? Mantener el rumbo, no dudar. Nos van a seguir cascoteando. Esto es así. Que el fondo vamos a arreglar. Yo creo que el fondo vamos a arreglar. Conocemos al fondo. Nosotros también lo conocimos, Carlos, en el 2002. El fondo no solamente no nos ayudó, nos cobró 1.800 millones de dólares y blindó a Brasil, le dio 30.000 millones a Brasil, le dio 3.000 a Uruguay porque tenía miedo que nuestra onda expansiva de la crisis los afectara. Entonces, ¿qué hicimos en el 2002? Que veo que ahora tiene que repetirse para tener éxito y salir rápido. Primero tiene que haber un acuerdo político. No sé si la profundidad y la solidez de aquellos dos líderes que fueron Duhalde y Alfonsín, pero tiene que haber un acuerdo político. Segundo, tenemos que mantener los precios relativos para que este nivel de crecimiento se mantenga y sea negocio producir. Y tercero, como hicimos en el 2002, apuntar al desatesoramiento de los argentinos. Los argentinos tenemos la posibilidad, nosotros mismos, por el ahorro que los argentinos, un PBI entero hay en ahorro de los argentinos, una parte de eso se ponga al servicio de la recuperación. Pero bueno, acuerdo político, mantener el rumbo y los precios relativos para que sea posible producir y dar tranquilidad, porque el argentino cuando ve un negocio, a diferencia de un europeo, pone la plata, pone parripollo, pone cancha. Vos sabés, Vasco, que yo comparto totalmente lo que vos has señalado. Somos los dos de la misma característica y siempre lo hemos sido, ¿no? Y soy también tremendamente optimista. Ahora, yo quiero insistir en uno de los 3 puntos que vos has señalado, la confianza, ¿no? La confianza es clave. Así pasó en el 2002, cuando se generó confianza, apareció la plata y apareció la acción. Y yo quiero destacar este libro que tengo acá, que me has regalado, que todavía no me lo has dedicado, pero que ahora te voy a buscar para que lo hagas, y que lo estás presentando en pocos días más. Allí vamos a estar todos para acompañarte, y donde yo creo que hay reflexiones profundas. Lo que pasó, la forma como salimos y la posibilidad de continuar un avance profundo que la Argentina está en condiciones de lograr. Así que yo también, como vos, soy extremadamente optimista y creo que este libro da elementos para hacerlo. Y te lo agradezco profundamente, creo que es muy importante. Carlos, fuiste parte fundamental de toda esa etapa. Creo que nuestra obligación hoy es dar ese testimonio, rendir cuentas y decir por qué somos optimistas, no optimudos, ¿no? Pero para eso hace falta acordar, yo acá digo, cómo acordar un camino para el desarrollo argentino.
Muchísimas gracias, Vasco, muy amable, y vamos a estar allí, vuelvo a insistir, El acompañándote martes, en la 6:30 en presentación de Malva, te Serena. esperamos. Así Muy es, bien. muy amable. Gracias. Bueno, y a todos nuestros televidentes los esperamos el viernes que viene.